A la ciudadanía. El tema de la extradición como formas de... Porque estamos renovados y comprometidos con la verdad y con la actualidad. Llegamos a todo el país con la esencia de la información. En las intervenciones de las representantes de... Noticiero Voces en Acción, primera emisión, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. El Ejecutivo exige leyes. Sigue nuestras entrevistas en la página de Facebook de la Radio de la Asamblea Nacional. Voces en Acción, la esencia de la información. Las 7 de la mañana, 8 minutos, 8 minutos. Muchas gracias a nuestros invitados a esta hora. Lorena Brito, ella es presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE. También saludamos a Marlon Cadena Carrera, asambleísta y miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional del Ecuador. Reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Lorena, muy amable por atendernos a esta hora. Finalizó una primera reunión de presentación y socialización del proyecto de reformas al COTAD con un gran apoyo y compromiso, tuiteó precisamente la cuenta oficial de CONAGOPARE. Coméntenos un poco cuál es el objetivo que trasciende alrededor de estas reformas al COTAD. Maritza Flores, Wilman Sánchez, a través de la Radio de la Asamblea Nacional del Ecuador. Lorena, le saludamos. Adelante, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias Marisa, gracias Wilman por permitirnos dar a conocer a la comunidad lo que estamos haciendo como Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales del Ecuador. Como representantes de las parroquias rurales hemos solicitado a la Asamblea Nacional unas reformas al COTAD que permitan tener a los gobiernos parroquiales recursos para poder atender esas necesidades básicas insatisfechas de las parroquias rurales. Dentro de esta agenda de trabajo la hemos establecido con la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados y tuvimos la primera socialización el día viernes con la mayoría de la aceptación de los miembros de la comisión y también agradecí públicamente a Marlon y al presidente Celestino Chumpi, a todos los miembros, a Jessica, a Jorge, quienes se sumaron a este proyecto, que es un proyecto en beneficio de la gente que vive en el sector rural, en beneficio de ese desarrollo que tanto anhelamos en el sector rural. Es por ello que nosotros hemos implementado estas reformas al COTAD, hemos solicitado y se está trabajando ya con la comisión. Esto es un buen augurio, puesto que tenemos planificado que esta ley, que esta reforma salga antes de mayo del 2023. Con esto las nuevas autoridades electas podrán tener más recursos y ya no sufrirán lo que pasamos nosotros durante todo este periodo con la ley, con este poco presupuesto y también con estos candados jurídicos que nos establece esta ley. Podemos tener los recursos, hay una competencia que es exclusiva de los gobiernos parroquiales, que es planificar, mantener y construir la infraestructura pública de la parroquia. Pero más abajo nos ponen un candado y nos dicen, cuando usted vaya a involucrar recursos, tiene que pedirle permiso al Consejo Provincial o al municipio. Es decir, nos dan una mera autonomía donde nos ponen y a nosotros nos condicionan a poder hacer una obra porque necesitamos el permiso del alcalde o del prefecto. Estas reformas que estamos solicitando también quitan estos candados jurídicos, puesto que los convenios de concurrencia tienen que ser establecidos si es que el municipio o la prefectura van a involucrar recursos, pero si no van a involucrar recursos, ¿por qué nos condicionan a las voluntades políticas? Eso no es entendible y es por ello que nosotros estamos solicitando estas reformas, puesto que muchos de los gobiernos parroquiales nos hemos visto complicados cuando queremos invertir el poco recurso que tenemos. Cuando vamos a pedir un convenio de concurrencia nos tienen paseándonos 2 años y nos dicen es que no cumple con esto, no puedo, el prefecto no está, etcétera, y nos tienen mucho tiempo ahí sin poder tener esta concurrencia y sin poder tener este permiso. Ajá. Exacto. Marlon, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Es importante y es de trascendental importancia, diríamos, que haya una proximidad de los beneficiarios de las reformas, en este caso al COTAD, de las juntas parroquiales, que en coparticipación desarrollen estos cambios con los asambleístas. Eso es digno de destacar, Marlon. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Wilman, Maritza. Un saludo cordial a Lorena. Yo creo que nada se puede hacer, nada que tenga una proyección y que pueda funcionar en el tiempo, se puede realizar de manera aislada, sin que haya una participación de todos los que están involucrados
de los actores que viven en el día a día, justamente las necesidades que acaba de señalar Lorena, donde la mayoría de las autoridades van porque tienen que ir a golpear, tienen que ir a pedir la anuencia de la autoridad superior, golpean la puerta y la mayoría de veces se encuentran, como lo ha señalado, si no es de la voluntad política o hay una cierta relación amigable, pues las necesidades quedan a un lado y lastimosamente se cierran esas puertas. Yo creo que es muy atinado lo que hizo el CONAGOPARE, de señalar puntualmente una necesidad y trabajar conjuntamente con la Asamblea Nacional y en este caso con la Comisión de Gobiernos Autónomos para poder reformular, cambiar, transformar este artículo que va a ir muy, muy acertadamente en beneficio de los gobiernos, sobre todo de las juntas parroquiales, que son las que de manera inmediata solucionan los problemas que tiene la comunidad. Asambleísta, muy buenos días. Señora Brito, ¿cómo están? Muy buenos días. La pregunta es para la señora Brito. Recuerdo que cuando se vino a entregar la iniciativa para esta nueva reforma al COTAD, se dijo que se basaban en las simpatías o antipatías que podrían generarse con el alcalde o el prefecto para poder recibir esos recursos y que ya no querían ir por esa vía. Pero también se hablaba acerca de incrementar esos presupuestos que se asignan a las parroquias, que actualmente es del 6%, incrementar al 10%. Significa una redistribución del global de los recursos que estaría dirigido a qué mecanismos, a cómo invertirlos, a cómo redireccionar esos dineros. Bueno, entiéndase que esta redistribución de recursos no implica creación de nuevos rubros o que el Estado central se tenga que inventar recursos para darnos a los gobiernos parroquiales. Lo que estamos solicitando es la redistribución de los recursos que reciben los otros dos niveles de gobierno, recursos que por cada habitante del sector rural lo reciben. Esa redistribución es la que estamos solicitando. Cuando nosotros hicimos la socialización de estas reformas legales que estamos pidiendo, se habla también de que este recurso se va a utilizar en los proyectos que se tiene planteados en las parroquias rurales, con este cambio del artículo 129 que nos permita a nosotros hacer directamente este plan de desarrollo que nos obligan a hacer a los gobiernos parroquiales, a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales. Es decir, que dentro de la planificación que tenemos anualmente, utilizar esos recursos en infraestructura, en proyectos, en recursos, en servicios básicos, en todo lo que podamos invertir dentro de la parroquia rural. Es por ello que para nosotros es muy importante esta redistribución que se permita mediante la ley y mediante esta propuesta que estamos presentando. ¿Quién atiende, permítame solo un datito adicional, quién atiende actualmente a las parroquias en momentos de la época invernal? Porque usted lo decía que es injusto que en época invernal no se asignen los recursos para la atención de la población en la zona rural. Bueno, definitivamente a nosotros nos toca rogar solo el momento que hay, por ejemplo, un aluvión, lo que pasó aquí en la provincia de Pichincha. Cuando hubo un aluvión, ese momento tuvimos que rogarle al Consejo Provincial que nos ayude con la maquinaria, al municipio que nos ayude con atención. Es decir, en ese momento nos toca a nosotros buscar quién nos puede ayudar, porque dentro de estas competencias y esta limitación que nos ponen a los gobiernos parroquiales, estamos supeditados solamente a pedir de favor a las demás autoridades. Entonces es por ello que para nosotros es importante que estas reformas estén establecidas a que nosotros podamos utilizar esos recursos para poder atender estos problemas que se nos presentan y que nosotros somos la autoridad más cercana a la que le golpean la puerta y a la que le dicen atiéndame, necesito su ayuda. Generalmente, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que pasa eso, nosotros tenemos que correr al municipio, al Consejo Provincial y pedirles de favor que nos atiendan, cuando no puede ser así. Tiene que ser las competencias cuando a uno le eligen en la parroquia rural, la gente no sabe, no entiende de competencias, la gente entiende de necesidades y la gente dice, oiga, a usted le elegí, claro, respóndame a las necesidades que tengo como parroquia. Lorena, ¿las reformas solamente apuntan a la redistribución de los recursos? Porque se tenía entendido que los cambios que también se esperan atañen a temas como la vialidad, seguridad, ambiente, administración, cantonización, participación ciudadana, entre otros aspectos, inclusive fomento del ciclismo, micromovilidad, eficiencia en los procesos de remoción de las autoridades y control de la calidad de la organización y funcionamiento de los organismos
o de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Estas reformas también se contemplan como prioridad o esencialmente se centra la lucha de las juntas parroquiales en la redistribución de los recursos? Nosotros estamos solicitando algunos puntos en estas reformas legales. Estoy de presidenta de Conagopare Nacional desde el mes de septiembre. Desde el mes de septiembre hasta ahora hay que tomar en cuenta que en mayo nosotros dejamos el cargo. Yo ya no soy reelecta y esto no es un tema personal. No lo estoy haciendo porque me interese algún tema político. Lo estoy haciendo porque sé y he vivido en carne propia lo que sufren los gobiernos parroquiales para poder atender a su ciudadanía. Y es por ello que dentro de este proyecto se está solicitando que se reforme algunos puntos, como por ejemplo la redistribución de recursos. Segundo, que los recursos de los gobiernos parroquiales, los recursos de los presupuestos participativos de los otros niveles de gobierno que pertenecen a las parroquias rurales sean entregados a los gobiernos parroquiales. ¿Por qué? Porque a veces dependemos, y siempre dependemos de voluntades políticas. A veces nosotros hacemos una planificación, por ejemplo, quiero hacer la vía principal del barrio principal de la parroquia, y de repente la alcaldía en los presupuestos participativos planifica cerrar un parque o planifica hacer un parque acuático, claro, o planifica otras cosas que no tenemos nosotros como prioridades. Es decir, a nosotros nos dan planificando y nos dan haciendo las cosas que posiblemente ni lo necesitamos. Hay otras prioridades que atender. Entonces, también estamos solicitando este tema de los presupuestos participativos. Otro punto muy importante es el tema del trabajo en beneficio para erradicar la violencia de la mujer. Dentro de estas reformas legales está establecido que los 3 niveles de gobierno no puedan aprobar su presupuesto si no dejan un 5% de los recursos que ya reciben para trabajar en temas de violencia contra la mujer. En el sector rural, las mujeres somos violentadas y tenemos menos acceso a la justicia que en lo urbano. Si en lo urbano las mujeres sufren mucho por tener una atención inmediata y prioritaria, imagínense en el sector rural donde tenemos que viajar 5, 6, a veces 10 horas para ir a poner una denuncia y que nos atiendan. Es muy complicado y es por ello que en estas reformas legales estamos nosotros planteando que del recurso que van a recibir tanto los gobiernos parroquiales y los municipios y los consejos provinciales, dejen un 5% para trabajar y para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Esto es importantísimo. Claro. Dentro de estas reformas legales también se establece otro de los puntos, lo que yo les decía, quitar estos candados jurídicos que a los gobiernos parroquiales nos dicen que ok, usted tiene algo de recursos, pero el momento que vaya a ejecutarlo tiene que ir a pedir permiso. Los convenios de concurrencia tienen que ser súper claros. ¿Qué va a poner el prefecto? ¿Qué va a poner el alcalde para firmar un convenio? No solamente porque esté establecido en la normativa, nos ponen nos condicionan. Si soy de la línea política del prefecto, del alcalde, pues me autorizan. Pero si no soy, 4 años estoy peleando por un convenio de concurrencia y no he podido hacer nada con los pocos recursos que tengo. Entonces eso también estamos nosotros trabajando para cambiar este esquema. Okay. Que quienes tendrían que preguntarnos a nosotros son los prefectos, los alcaldes, preguntarnos qué tiene planificado y qué es lo que usted necesita en su parroquia para yo también sumarme a esa planificación. Marlon, en el texto aprobado, por lo menos que está en proyección, se excluye el artículo relacionado con el reporte que las organizaciones deportivas y locales deben presentar ante el GAD de su competencia, precisamente a solicitud suya. Pidió que este tema sea tratado a profundidad y con una amplia socialización con ligas deportivas de todo el territorio ecuatoriano. Denos, por favor, un poco de contexto de qué se trata este tema. Gracias, Wilman. A ver, tengo que hacer 3 puntualizaciones. La primera, la propuesta planteada por el Conagopare va a entrar en debate y en socialización. Yo asumo de que esa propuesta va a entrar en un cuerpo que está debatiéndose, un cuerpo normativo que está debatiéndose y que va a primer debate ya. De manera que es precisamente lo que, si se logra hacer esto, vamos a tener la posibilidad de darle a las juntas parroquiales y a toda la ruralidad, pues esta reforma, esta propuesta que ha realizado Lorena y el Conagopare, acerca de la asignación, de la redistribución, de la asignación de recursos del 6% al 10%, y como lo había manifestado, ojalá técnicamente se pueda pensar en algo más. Eso por un lado. La segunda, en la comisión están dos temas, dos reformas grandes de reformas al COTAD. La primera está en segundo debate y la otra estamos
justamente tratándola, donde se va a hacer las incorporaciones. La del segundo debate, la que ya está próxima a salir, pues ahí se planteaba, y es una de las necesidades que tienen sobre todo las ligas parroquiales, las ligas barriales parroquiales, incluso las urbanas, donde sus servicios básicos tienen que ser pagados por la dirigencia deportiva. Entonces, como parte y como ser miembro de esta comisión, pues había acogido el pedido y el clamor de las ligas parroquiales de que estos gastos, como son espacios públicos, traten de ser resueltos y ser pagados por una autoridad competente, ya no por las ligas parroquiales o las ligas barriales. Entonces, sin embargo, dentro de este artículo estaba señalado que se debía reportar y cumplir algunos requisitos, los cuales generaban un poco de ruido, un poco de conflicto con las ligas parroquiales y las organizaciones, obviamente, que dirigen el gobierno autónomo descentralizado. Y seguía acrecentándose esa pugna que existe en muchos de los casos entre la liga parroquial, deportiva parroquial, y el gobierno autónomo de la parroquia. Entonces, para poder avanzar en la discusión y pulir el texto de manera que sea realmente un artículo que vaya en beneficio de todos, es que yo solicité que se retirara de este segundo debate, correcto, se retirara este artículo y se lo pusiera en el nuevo cuerpo que estamos discutiendo para poder también conversarlo, debatirlo con las autoridades, en este caso, que tienen a su cargo el gobierno parroquial. Cabe decirle, Wilman, que todo lo que hagamos es importante contar con la participación de quienes están en el ejercicio diario, es decir, el presidente de la Liga Parroquial, el presidente del GAT Parroquial, para justamente sacar un texto que sea consensuado, un texto que permita que se solucionen los problemas, no al contrario, que se vaya a profundizar y que se vaya a generar malestar en cualquiera de los dos actores importantes de la vida, sobre todo de la parroquia, ¿no? Asambleísta, de la redistribución de recursos que se ha planteado por parte de Conagopare, ¿cómo quedarían las asignaciones para las prefecturas y municipios para poder alcanzar este 10%? ¿2% menos para prefecturas, 2% menos para los municipios o existió otro análisis? Bueno, en realidad lo planteado hasta el momento es que debe ser un 25% para los consejos parroquiales, provinciales, y un 65% para los municipios, y se subiría al 10% de asignación para las juntas parroquiales y gobiernos parroquiales. Sin embargo, es lo que nosotros estamos ya analizando, la posibilidad de que ese aumento proporcional sea técnicamente medido y que vaya en beneficio de las parroquias. ¿Por qué? Nosotros recibimos un reporte de cuando pedimos información del presupuesto que han ejecutado tanto municipio, tanto gobiernos provinciales. Y siempre existe que el presupuesto ejecutado ha sido mínimo y en muchos de los casos no alcanza un promedio que realmente hable de que la gestión de ejecución haya sido eficiente y óptima. Esa no gestión apropiada está perjudicando a los distintos vecinos, a las distintas localidades. ¿Por qué no se ejecuta? Porque en realidad el trámite que tienen que pasar, o en este caso las prioridades que desde las entidades de gobierno están enfocando, no siempre tienen mucha concordancia con las necesidades que tiene lo micro, lo pequeño, en este caso la junta parroquial y el barrio. Entonces, en ese sentido, si queda sin ejecutarse gran parte del presupuesto, creemos que es necesario que eso justamente vaya a las juntas parroquiales. Estamos analizando las fórmulas, ya está planteada una primera idea de cómo lo vamos a hacer, pero la idea justamente es que se optimice los recursos que tiene y que esta optimización vaya en beneficio de las obras. Yo había manifestado, es a veces irrisorio y de replay en algunas de las parroquias, 3 metros
3 metros no se puede asfaltar, no se puede adoquinar, porque exactamente no tienen el presupuesto. Y las juntas parroquiales tienen que ir a solicitar al Consejo Provincial, al municipio, que vayan a hacer esa pequeña obra. Lastimosamente duran años, duran décadas, y en realidad la ciudadanía es la que tiene que afrontar esta situación. Además de eso, hay muchos caminos vecinales que necesitan la intervención para poder optimizar la producción, el desarrollo que tienen nuestras parroquias, la productividad que tienen las parroquias. Lastimosamente, por esa falta de recursos, no tienen esa capacidad. Y lo peor de todo es que la ciudadanía ni produce, la ciudadanía ni genera recursos, y tienen que estar condenados a la pobreza. Y que, si se ha visto estadísticamente, un 40% de ecuatorianos somos de la ruralidad, y a esos 40% de ecuatorianos que producimos alimento, comida para las ciudades, tenemos que ser castigados de esta manera. Entonces, creemos que es necesario un viraje de visión para poder solucionar estos problemas que atinadamente los estamos tratando. Lorena, cerramos este grato diálogo preguntándole su opinión mientras avanza paralelamente estas reformas al COTAD, como muy bien lo ha explicado también Marlon. Quisiera preguntarle su opinión respecto de otras tareas que también cumple la Asamblea Nacional. Paralelamente, hace poco se aprobó el proyecto de ley reformatoria de la ley que establece rentas en favor de las provincias de La Suay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua por la venta de energía eléctrica, aquello en referencia al decreto ley número 047. Esta es una manera también de favorecer las arcas fiscales de las juntas parroquiales. Es una ley que está esperando la aprobación final del presidente de la República y la consiguiente reglamentación, pero es una tarea muy importante que también cumple en paralelo la Asamblea Nacional. Lorena. Así es, de hecho hay que agradecer, y siempre lo he reconocido durante todas las asambleas provinciales que he tenido y nos han acompañado los diferentes asambleístas. Hay que agradecer la decisión que tuvo la Asamblea Nacional por unanimidad de aprobar esta ley 47, una ley que no había sido tratada durante más de 35 años, donde estaban bloqueados unos recursos que bien podían utilizar las juntas parroquiales para hacer varios proyectos de desarrollo de sus parroquias. Quiero agradecer, Marlon, porque es importante esta propuesta que está siendo apoyada por todos los asambleístas que se han sumado, entre ellos, como lo decía Marlon, y analizar también. Nosotros estamos pidiendo el 10%, si se puede un poco más, perfecto, mucho mejor, porque somos el 40% de la población nacional. Lo lógico sería que tengamos el 40% de ese recurso. Dentro de la ley 047, esta ley permite desbloquear $30 millones que van a ir a las parroquias de Azuay, Morona, Santiago y Cañar. Bueno. Y también, aparte de eso, se va a entregar aproximadamente $30,000 a más de 133 parroquias rurales al año. Es decir, van a tener un poco más de recursos para poder ejercer mejor sus funciones dentro de las parroquias rurales, poder atender a la gente del sector rural del Austro. Es importante, y hay que, como les decía, hay que reconocer que dentro de este proyecto de ley, la Asamblea Nacional, todos los asambleístas, independientemente de su bancada política, se pusieron la camiseta de la ruralidad, y yo les agradezco y les he agradecido en todos los medios de comunicación y en todo donde he podido manifestarlo, puesto que sabemos que conocen lo que sucede en las parroquias rurales, y sabemos que también hay su compromiso, porque varios de ellos nos han llamado y nos han dicho: nos vamos a sumar, nos parece interesante, nosotros vamos a apoyar y cuenten con mi voto positivo para las reformas legales. Entonces, dentro de ello, la Asamblea Nacional cumple un rol fundamental dentro de estas propuestas y dentro de estas decisiones internas que tomen. Nosotros vamos a estar presentes, vamos a hacer una movilización nacional para apoyar esa decisión que va a tener la Asamblea Nacional. Todas las parroquias rurales a nivel nacional van a estar presentes el día que la Asamblea tenga la discusión y el debate de estas propuestas legales que van a beneficiar definitivamente a toda la gente del campo, del agro, quienes hacemos todo el día patria. Lorena, excelente inicio de semana, muy amable, qué bueno que inició con nosotros. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. Hoy estoy invitándoles también a la gente que
que nos sigan en redes sociales de Conagopare Nacional para que conozcan todo lo que estamos haciendo y sobre todo pues el trabajo que estamos haciendo conjunto con la Asamblea Nacional. Les agradezco mucho por haberme permitido dar a conocer a la ciudadanía sobre lo que hacemos como institución y nuevamente un gran saludo para ustedes, para la radio de la Asamblea y también para Marlon. Un lindo día y una hermosa semana. Muy bien, Marlon. Buena suerte, excelente día, Marlon. Muchas gracias. Coincido plenamente con lo manifestado con Lorena. En realidad, los recursos de alguna manera tienen que servir para solucionar los problemas que tiene las poblaciones, las localidades, la ciudadanía. No creo que es pertinente que digamos que las arcas fiscales están repletas y la ciudadanía pues tenga que afrontar distintos problemas, no solamente los grandes, los macros, sino también esos problemas cotidianos. Justamente estos planteamientos de redistribución van para solucionar esos problemas del día a día. Así es que mi saludo también, un buen inicio de semana para Lorena, para ti, Wilman, y para Maritza. A toda la Asamblea también mi mejor deseo. Muchas gracias, Wilman, por la oportunidad. A ustedes por aceptarla. Lorena Brito, presidenta del Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, Conagopare, y Marlon Cadena, asambleísta y miembro de la Comisión Legislativa de Gobiernos Autónomos. Muy amables, excelente día. 7:34.